Podcast Las 10 mayores mentiras de la ideología de género, de Ricardo Martín Almada, 2014. Episodio 10. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. Mentira 10. Los homosexuales tienen derecho a casarse y a adoptar niños por un principio de igualdad. El matrimonio es una institución que no necesita del permiso de nadie para existir. El matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer, capaz de procrear y mantener la especie, y ha existido mucho antes que existiera siquiera la civilización. El Estado instituyó el matrimonio como institución para proteger una institución preexistente. ¿Qué sentido tendría establecer un tipo de matrimonio que precisamente atentaría contra el sentido y el valor intrínseco del matrimonio heterosexual, que precisamente es lo que se protege? Es un oxímoron, una contradicción. Existen organizaciones de propios homosexuales, como la organización Homovox, que entienden perfectamente que debe preservarse la familia tal como está, sin imponer modelos de familia. Una familia no compuesta por personas del mismo sexo es un atropello al lenguaje mismo. Sería como hablar de lechugas asadas o hemorragias de agua. No tiene sentido. Se desvirtúa completamente el fin mismo del matrimonio. La necesidad y las ganas de casarse y adoptar niños en pos de un supuesto igualitarismo es producto de esta gigantesca manipulación ideológica de la cual es víctima la humanidad desde 1969, impuesta por los grupos sionistas Rothschild y Rockefeller. Muchos homosexuales consideran que la idea de que para ser considerados iguales deben casarse igual que los heterosexuales sí es una auténtica homofobia. No necesitan que nadie les reconozca ese derecho para sentirse bien consigo mismos. El Tribunal de Estrasburgo, en Francia, compuesto por 47 jueces de los países miembros del Consejo de Europa, determinó que el matrimonio homosexual no es un derecho humano universal y que los países no están obligados a incorporarlo en su legislación. Esta es una noticia absolutamente veraz y cierta, y ha sido ocultada, y los buscadores de Internet como Google, que apoyan la ideología de género, amañan los resultados para que su confirmación no pueda ser encontrada fácilmente. Cabe una reflexión final. Esta manipulación proviene del mismo grupo bancario sionista que impulsó la creación del Estado militar genocida y artificial de Israel, que ya desplazó y asesinó millones de palestinos desde su creación. Los mismos millonarios que impulsaron esto podrían financiar la creación de un Estado homosexual para las personas que quieran contraer matrimonio a toda costa. Para que tenga sentido el matrimonio homosexual, debería regir otro sistema social, que ellos podrían generar una suerte de paraíso homosexual donde no sentirían la incomodidad de nadie, al igual que los judíos sionistas, porque las bases de la sociedad como las conocemos están en la familia
como la conocemos, heterosexual y capaz de procrear. Para que el matrimonio homosexual pudiera existir, deberían regir otras normas. ¿Y qué mejor que las desarrollen ellos mismos? Lo más contradictorio es que ese estado homosexual no sobreviviría ni una sola generación. Pero eso parece no interesarles. Para que exista matrimonio homosexual, se deben cambiar la Constitución Nacional y aceptar que la familia en el país también está compuesta por dos personas del mismo sexo. ¿Tiene sentido cambiar la Constitución Nacional para favorecer a un sector minoritario que pide un contrasentido para la sociedad en su conjunto? El homosexual militante promedio siempre lucha solo por sus propios derechos. No se integra como tal en la sociedad. Incluso tiene su propia bandera, una copia adulterada de la bandera hippie, con un color menos. La única solución justa para ambas partes sería un Estado homosexual financiado por Rothschild y Rockefeller, así como ha sido toda la historia de este movimiento. Así como se creó el Estado de Israel para que un pueblo perseguido se sienta bien, se puede crear un Estado homosexual con una bandera de arco iris ondeante, donde podrían vivir los hombres y mujeres homosexuales o feministas que quieran a toda costa casarse y tener niños y establecer una sociedad con los delineamientos que les apetezca. Los homosexuales que comprenden el verdadero significado de familia se sentirán cómodos estando integrados a la sociedad, así como no todos los judíos quisieron emigrar a Israel. Es nuestra propuesta para la solución justa a este problema. ¿Homofobia? No, no es homofobia. Solo es una respuesta de rechazo contundente a una imposición fabricada por un grupo muy reducido, pero ruidoso y bien financiado, que ni siquiera representa a la población homosexual o transexual que dice representar. Magnates Rothschild, Rockefeller y Soros deben hacerse cargo de la responsabilidad del lavado de cerebro de la ideología de género que fabricaron. Abajo el nuevo orden mundial. ¡Viva la libertad! El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yebro.